Hola chicos, ¿cómo están? Estoy grabando este videito para explicarles un poco el nuevo tema, que es la conquista de América. Nosotros estuvimos viendo en las actividades anteriores los viajes de expansión ultramarina, o sea, cómo los europeos llegaron por primera vez a ese continente sin siquiera saber que era un nuevo continente, y también trabajamos con una carta que escribió Colón a los reyes católicos sobre ese primer viaje, ese primer contacto con el nuevo mundo que ellos pensaban, ¿sí? Colón pensaba que era Asia. Bueno, pero ahora lo que vamos a ver es la conquista de América, cómo en poco tiempo los europeos y específicamente los españoles llegaron a dominar todo ese nuevo territorio hasta ese momento desconocido. Primero hay que distinguir dos aspectos. Por un lado, la conquista de los grandes imperios, como fueron los aztecas y los incas. Recuerden que nosotros trabajamos a los aztecas y a los incas, que eran grandes imperios urbanos, sedentarios, muy desarrollados, que fueron rápidos de dominar, ¿sí? Porque los españoles, una vez que destruyeron o sacaron o asesinaron a su emperador, el pueblo indígena, como estaba acostumbrado, se quedaron como desorientados sin sus líderes, y además como eran sedentarios, es decir, se quedaban siempre en un mismo lugar, fue más fácil de dominar que, por ejemplo, los pueblos del actual territorio argentino, que la mayoría eran nómades, se trasladaban de un lugar a otro y no tenían además una organización política centralizada. Entonces, cuando los querían dominar, se iban corriendo. Por eso la conquista del actual territorio argentino, la dominación blanca del actual territorio argentino, recién se concretó totalmente a fines del siglo XIX, cuando con Roca van a dominar la Patagonia. Bueno, los conquistadores, los que venían en las expediciones navales, eran generalmente hombres de poca fortuna, que venían, ¿sí?, a América no para instalarse y con sus familias y desarrollar su vida acá, sino para enriquecerse y volver nuevamente a España y ahí mejorar su posición. Por lo tanto, venían solos, no venían con sus familias, empezaron a relacionarse con mujeres indígenas y después más adelante con esclavas africanas, y ahí es donde van a hacer el mestizaje o la mezcla de razas. Ahora, ¿cómo fue posible que los españoles que venían, que eran muchos menos que los indígenas que vivían en todo el territorio americano, pudieran llegar a dominarlos? ¿Qué tendrían los españoles que no tenían los americanos? Por un lado, lo más importante y por lo que lo lograron dominar fácilmente fue que tenían armas de fuego, lógicamente. En cambio, los indígenas, por ejemplo, tenían piedras, arcos, flechas, boleadoras, pero no tenían esa arma letal. Además, esto contribuyó a un gran impacto psicológico que generó en los indígenas. Los indígenas no entendían nada, no sabían, pensaban que esas armas de fuego eran por ahí extensiones del brazo de los españoles, no entendían lo que era. Por otro lado, también se aprovecharon de las creencias de los indígenas. En muchos casos, los indígenas, por ejemplo, había una leyenda azteca que sostenía que su dios civilizador, el dios Quetzalcóatl, volvería del este, justamente de donde venían, de donde llegaron los españoles. Entonces, en algunos casos es como que no le opusieron resistencia porque pensaron que eran dioses o enviados de los dioses. Otro motivo también fue las enfermedades que los españoles, los europeos en general, traían sin saber, para que sus cuerpos estaban acostumbrados, pero no los de los indígenas. Los indígenas no tenían anticuerpos. Por ejemplo, una enfermedad que para los españoles era común o la transitaban comúnmente, era mortal para los indígenas, fue la viruela. Y eso provocó la desaparición de gran parte de los indios taínos de América Central. Otra cuestión también fue la alianza
con indígenas sometidos, sobre todo en el caso de los imperios aztecas e incas. Estos imperios eran, valga la redundancia, grandes imperios que sometían a otros poblados indígenas, y estos poblados indígenas estaban disconformes con ese sometimiento. Entonces se aliaron, se hicieron amigos, de hecho ellos los llamaban indios amigos, de los españoles para liberarse de la dominación inca y azteca, sin saber que la dominación que vendría era peor que la que dejaban. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito las actividades que tienen que realizar. La primera consigna dice: describe a los hombres de la conquista que buscaban al emprender las expediciones. Ahí tienen que leer la primera hoja de esas fotocopias que yo les anexé ahí al trabajo, que dice los conquistadores, ¿sí? Y esto que yo les mencionaba, quiénes eran los conquistadores, que eran hombres que venían a América solo para mejorar su posición económica y después querían volver a España, ¿sí? Después, la otra pregunta o la otra consigna, tienen que hacer un cuadro comparativo entre la conquista de México, o sea, la conquista del Imperio Azteca, y por el otro lado la conquista del Perú, que sería la del Imperio Inca. Y ahí tienen unos ítems que tienen que comparar. Por ejemplo, emperador, en la conquista de México, el emperador que estaba era Moctezuma. En la conquista de Perú, el emperador que estaba era Atahualpa. En el caso, después dice conquistador. En el caso de la conquista del Imperio Azteca, del Imperio Azteca en México, era Cortés. En el caso de Perú era Pizarro, y así ir completando cada ítem que les pide. Después, en la 3, dice por qué la conquista de estos grandes imperios, azteca e inca, fue más rápido y fácil para los españoles que la de los pueblos indígenas nómades y seminómades de otras partes de América, por ejemplo, del actual territorio argentino, que yo se los expliqué. Eso tienen que leer el título que dice el sometimiento de los indígenas, ¿sí? Y ahí les habla de esa diferencia. Y después, por último, tienen que explicar en la consigna 4 las razones del triunfo español sobre los indígenas. ¿Por qué los indígenas, siendo tan pocos, pudieron llegar a dominar, por qué los españoles, que siendo tan pocos, pudieron llegar a dominar a los imperios indígenas que existían, o a los pueblos indígenas que existían en el territorio americano, ¿sí? Tienen en la última hoja de esas hojitas que yo les pasé un título que dice las razones del triunfo español, y eso es lo que tienen que explicar. Bueno, cualquier duda me van consultando, ¿sí? Y el viernes, si quieren, nos volvemos a poner en contacto.